Hola, buenas tardes a todos. Bueno, primero, ahora vamos a grabar el teórico que no se pudo dar en forma sincrónica, donde vamos a trabajar los sistemas totalitarios, entendiendo por los sistemas totalitarios tanto el de Mussolini, el fascismo italiano, como lo que nosotros definimos como el nazismo. Dentro de los sistemas totalitarios, algunas corrientes también incluyen al estalinismo, sobre todo en el periodo a partir de 1929 hasta 1956, donde se da, digamos, la desestalinización, es decir, con la muerte de Stalin en el 53, comienza un proceso donde el régimen totalitario gira hacia un régimen más que nada autoritario, con características de lo que es el bolcheviquismo o el bolchevismo más puro, pero digamos con Khrushchev, pero efectivamente también se instalan lo que se conocen como los regímenes totalitarios. Como dijimos, sobre todo en el periodo luego de la desaparición física de Lenin. En este teórico vamos a comenzar con el fascismo italiano. Ustedes tienen dos textos, por un lado el texto de Lettieri, que trabaja los sistemas totalitarios y trabaja los tres sistemas, tanto el fascismo italiano como el nazismo, como el estalinismo, y luego tienen el libro de Peter Hayes, que trabaja básicamente, que es un libro más nuevo, que trabaja cuáles son las razones por las cuales no debemos olvidar el Holocausto, como el análisis historiográfico referido básicamente al elemento central que tiene que ver con el nazismo, la Segunda Guerra, las características hitlerianas, las características de la relación entre el capital y el nazismo, el juego geopolítico de las alianzas, cómo fue de alguna manera ocultando, subyugando todo lo que tiene que ver con el Holocausto y particularmente con lo que hoy llamamos el Shoah, más que el Holocausto, que tiene que ver con el proceso de destrucción. Y es el genocidio a 6 millones de judíos, gitanos, todas las personas que venían de Europa de Oriente. Y esto es un poco lo que venimos a restituir con el texto de Peter Hayes. En ese sentido, digamos, vamos a retornar un poco a cuáles son las características que son comunes a los dos países. Los dos países son países que en principio tuvieron una unificación de todo el territorio y la construcción de un Estado nacional en forma tardía. Tanto Italia como Alemania, ambos tuvieron un proceso entre mediados y finales, digamos, la cuarta parte de lo que es el siglo XIX. En el caso del proceso de unificación italiana, está vinculado a quienes fueron los artífices de esa unificación, que tiene que ver con Víctor Manuel II y con Camilo de Cavour, y todo lo que ha tenido que ver con un proceso de guerras con varios, digamos, vinculados a las anexiones, tanto de la Lombardía como el de Parma, el de Modena, el de Toscana. El tema de cómo se unifican las dos Sicilias, donde ahí aparece una de las figuras más importantes, que es Garibaldi. En el caso de Venecia, fíjense que ahí dice 1961 y 1861, por favor. El caso de Venecia, y también el gran problema que tiene que ver con Roma, donde se establecen en forma, digamos, anexada desde 1929 los estados pontificios, y que realmente van a adquirir con Mussolini una característica de casi autonomía. Y esta es también una de las razones por las cuales, digamos, el papado de Roma tiene tanta influencia y tanta convergencia con el gobierno de Mussolini. En lo que planteamos es que, obviamente, como antecedente del ascenso del fascismo italiano, está vinculado a esta idea de la victoria mutilada. Es decir, como ustedes saben, Italia corresponde a, digamos, a una alianza con el Imperio Austrohúngaro y el Imperio Otomano y Alemán en la Primera Guerra Mundial, pero se une
a la Triple Entente al final de la guerra, digamos, y eso a partir de 1915, y eso va a generar digamos, la idea, una expectativa de que parte de los dominios que se van a repartir las potencias ganadoras iban a ser también colonias para Italia. En este caso, dos puntos fundamentales que exigía de alguna manera Italia, que era Etiopía, el territorio de Etiopía, y esto tiene que ver con la explotación del café, y Etiopía es el país originario y mayor productor de café, y que eso había generado ya varias intervenciones y colonialismo de Italia hacia Etiopía, y el caso de Eritrea. Estos son los dos lugares donde van a conseguir, digamos, algún tipo de patronato de colonización, pero había mayores exigencias que no fueron otorgadas y que no fueron satisfechas por parte de la Triple Entente y el Tratado de Versalles. Entonces eso generó por parte de Italia una idea de, o la población italiana, una idea de que la victoria había sido una victoria rota, mutilada, que no había sido realmente tomado como una de las potencias que debía serlo, y eso es en parte porque también Italia es uno de los países con menor desarrollo relativo. En este periodo no tiene electricidad, la mayor parte de su territorio son pantanos, y eso hace que en realidad no esté en la cima de lo que son los procesos de industrialización, sino que muy por el contrario sigue siendo un país agrícola con una gran sobrepoblación, lo cual hace que haya una importante éxodo, y eso lo sabemos porque es la primera inmigración que nosotros tenemos en la Argentina. Luego, a partir de la llegada de Mussolini, lo que va a haber es una prohibición de emigración, y por lo tanto, digamos, vamos a ver que hay como una transformación de nuestros migrantes. De ser italianos pasan a ser los españoles, donde sí se da una inmigración mayor desde la Primera Guerra Mundial hasta lo que es la Guerra Civil Española, y que se va a extender hasta 1950 esa inmigración española. ¿Cómo lo vemos cotidianamente? Con algo sencillo. Cuando llegan los italianos es a finales del siglo XIX y hasta 1923, que es el ascenso de Mussolini, y todavía hay acceso a la tierra. Por lo tanto, la gran cantidad de familias italianas tienen un predominio de acceso a la tierra, y por lo tanto concurren a lo que son las clases altas y clases medias en la Argentina hasta la actualidad, mientras que los españoles que llegan posteriormente en realidad solamente lo hacen como asalariados y trabajadores golondrinas, no tienen acceso a la tierra, y por lo tanto hasta el día de hoy son generalmente los sectores más, digamos, que no han logrado ascender a las clases medias y las clases altas, en su mayoría. Obviamente siempre hay algunos datos que se pueden destacar en forma diferente. A partir de 1919, digamos, aparece la fundación de los llamados Fascio, digamos, que tienen un programa de combate, que es el programa de San Sepulcro, que está vinculado al tema de una oposición muy fuerte al sindicalismo de base, al sindicalismo clasista, y por lo tanto empiezan a operar como verdaderos, lo que llamamos carneros, ¿no es cierto? Es decir, como los, digamos, que trabajan cuando hay huelgas. Ustedes saben que ese periodo posterior a la finalización de la Primera Guerra Mundial hay muchas huelgas, y por lo tanto, digamos, lo que hacen estos fascio di combattimento es una ocupación de fábricas, ¿sí? Y de esa manera, al muy poco tiempo, se va a fundar el partido fascista, y van a hacer acciones de violencia generalizada, y en esto se van a construir como una estructura paramilitar conocido como los Camisas Negras, y en 1922 se establecen lo que llaman la Marcha sobre Roma, que es, digamos, exigir al gobierno de facto digamos, que renuncie, que decline al cargo del primer ministro, y que efectivamente llegue Benito Mussolini. Esto va a ser aceptado luego de esa marcha sobre el Roma, y en el 1923 acepta el rey Víctor Manuel III, que es el sucesor al que dijimos que es parte de la unificación italiana, y con eso asciende Mussolini al poder. Ese ascenso genera automáticamente una
destitución, un desmembramiento del Congreso Nacional. Piensen que es una monarquía parlamentaria, eliminan el Parlamento y colocan en su defecto lo que son las confederaciones de corporaciones fascistas, que genera, por un lado, una reunión de Gran Consejo del Fascismo que va a estar dada una representación de acuerdo a las corporaciones, y por otro lado, digamos, la eliminación de los sindicatos, la prohibición de los sindicatos. Al año siguiente establece una reforma electoral y, digamos, ahí aparece lo que se conoce como la secesión de Aventino, que tiene que ver con una crisis interna y el asesinato de Giacomo Matteotti como principal adversario, y en 1925 ya eliminado todas las fuerzas que podrían ser opositoras, que pudieran ser, digamos, deslegitimadoras del régimen de Mussolini. Mussolini se declara dictador y conocido como il Duce. Esta es la forma del ascenso. Fíjense en cómo se va descomponiendo esa democracia liberal, esa democracia representativa, conocida y, digamos, y que tiene que ver con la crisis fundamental de las crisis de las democracias liberales digamos, en el periodo de entreguerras, y, digamos, una idea de que una crítica muy fuerte al iluminismo, una crítica al racionalismo y a todo lo que tiene que ver con la ilustración, con, digamos, lo que ha construido la Revolución Francesa, la Revolución Inglesa, la independencia norteamericana, que ustedes vieron como parte de ese capítulo de igualdad, libertad, fraternidad, esta idea de individuo, la sumatoria de individuos para la construcción de un régimen político, y la idea de que eso desmembraba, la idea liberal desmembraba la sociedad. Piensen que Mussolini proviene en realidad, digamos, se une inicialmente al Partido Socialista y luego funda un partido antisocialista y anticomunista, a diferencia, digamos, de lo que uno podría plantear con el caso de Hitler. Él va construyendo un régimen corporativista. En cambio, lo que vamos a ver con el nazismo es que en realidad va como sobre la marcha construyendo, no tiene una construcción de un régimen político determinado. Digamos, lo que se plantea cuando analizamos desde la teoría política es la idea de que digamos, de que el liberalismo había deconstruido las libertades, en ese concepto falso de libertad, al hombre glorioso, al hombre heroico, al hombre de la romanidad, de la antigua Roma, y había generado una idea de que cada individuo hacía como lo suyo y no había una construcción de nación. Entonces la idea fascista es construir una sociedad nueva donde ya no hay una distinción que hemos visto en el liberalismo entre vida privada y vida pública, y que, digamos, está como fusionado, es decir, es el Estado el que construye el pensamiento, la acción, el devenir de la sociedad civil. Entonces no hay distinción entre sociedad civil y Estado. Esta es la primera condición para definir qué es un régimen totalitario, a diferencia de un régimen de democracia liberal. Es decir, una unión, una fusión, una amalgama que desconoce la vida privada de los individuos. Una revolución claramente que fue apoyada por las clases medias y que se define siempre por lo antiliberal, antimarxista, digamos, anti-industrial, y básicamente una construcción, sobre todo, de un culto, un orden nacional. Ahora, las ideas más de racismo, ¿sí?, van a aparecer cuando Mussolini entra en una alianza estrategia al final con Adolfo Hitler. Es decir, esto no se observa en el primer periodo. Piensen que Mussolini está desde el 23 hasta el 33, donde ahí recién asciende Hitler en el país vecino de Alemania, y la alianza se da en el 35. Y hay todo un proceso de construcción de que ese régimen parlamentario hacia un régimen fascista, y luego una unión y una alianza estratégica que le va a determinar su articulación en una idea de una construcción de una Europa nueva
con Hitler. La idea de un régimen político es mucho más fuerte en el fascismo italiano que lo que viene en el devenir casi constante y sin una estructuración del orden que deseaba en el caso de Adolf Hitler. Dicho esto, cuando analizamos el nazismo, ahí vemos diferencias, como dijimos, fundamentales. El primer antecedente lo encontramos en 1919, luego de la finalización de la Primera Guerra Mundial con el Tratado de Versalles, donde claramente hay una construcción de un régimen político que parece ser como impuesto, no natural dentro de Alemania, y tiene que ver con lo que se conoce como la República de Weimar. Muchos de ustedes han pasado por uno de los autores que ha sido el escritor de la República, digamos, de lo que ha sido la Constitución de la República de Weimar, que es Max Weber, en el final de sus días, y lo que va a hacer es construir, digamos, una idea de un régimen parlamentario con partidos moderados. Esto lo vamos a ver. Ahí es donde se funda el Partido Obrero Alemán, digamos, con Drexler como uno de los principales referentes. Pero, digamos, también aparece el Partido Socialdemócrata, que es el que va a gobernar en forma de alianza con los partidos moderados, el Partido Cristiano, la Socialdemocracia Cristiana, el Partido Obrero Alemán, y, digamos, en el medio de una continua crisis. Las primeras crisis están vinculadas a las rebeliones obreras, como la rebelión de Baviera de 1919, pero también la crisis de hiperinflación. Ustedes saben que además tenía que pagar la restitución de la deuda por el Tratado de Versalles, todo lo que tenía que ver con las erogaciones tributarias que le daban hacia los países vencedores, como es el caso de Francia y de Inglaterra en particular, no en el caso de Estados Unidos, donde por el contrario, en las dos crisis económicas más importantes, la de 1923 y la de 1928, sale al rescate de Alemania con dos préstamos, ¿no es cierto? Y uno de los préstamos más importantes que se da en ese periodo, que es el préstamo Dewes, digamos, también es un análisis retrospectivo, es decir, bueno, hasta qué punto no fue un caldo de cultivo, no se paró a tiempo el ascenso del nazismo, incluso se lo ayudó económicamente. Pero esto es un periodo un poquito más previo. Digamos, hay un intento de golpe de Estado, donde es ahí de ese momento donde es encarcelado Hitler, y a partir de allí, digamos, empieza a escribir lo que se conoce como el Mi Lucha, que es uno de los textos, digamos, madres, fundadores de todo el pensamiento nazi, de todo el pensamiento totalitario nazi, y hay muchos componentes, sobre todo respecto a la culpabilidad de los judíos sobre la situación alemana. Culparlos de cosas tan distintas como ser los originarios del marxismo, como ser originarios del capitalismo liberal, y colocarse en ambos, digamos, en decir no somos ambos extremos, porque esos extremos siempre están vinculados al sionismo, y considerar al sionismo como uno de los elementos más perturbadores para la unificación alemana. ¿Qué es lo que quiere? Bueno, lo que él, digamos, plantea es básicamente, desde siempre, desde Mi Lucha en adelante, toda la idea de la Gran Alemania. La Gran Alemania es aquello que Bismarck en 1866, a partir de la anexión de Dinamarca y la construcción de Dinamarca, había considerado que no era el modelo de Estado que se había desarrollado. Digamos, recuerden que hay como dos procesos, la pequeña Alemania y la Gran Alemania. La pequeña Alemania, que es el actual territorio alemán, mientras que la Gran Alemania era el intento de unificar a todos los pueblos sajones hasta Austria, digamos, y que eso significaba también todo el proceso de Dinamarca, Bélgica, es decir, el proceso que después finalmente, si lo analizamos, es la primera etapa de la Segunda Guerra Mundial, con el expansionismo y el intento de unificar, lo cual siempre Europa estuvo atento desde la Santa Alianza que ustedes han visto en 1815, de que esto
no ocurriera porque generaría un estado colchón, es decir, un estado intermedio que no permitiría ni el comercio ni las relaciones geopolíticas con Europa del Este, es decir, tanto con los, países balcánicos, como tampoco con los bálticos y mucho menos con Polonia y con Rusia. Piensen que hasta el momento de lo que es 1917, la Revolución Rusa, siempre había articulación y comercio también con el Imperio Ruso. Dicho esto, digamos, se va generando con la crisis del 26 al 28. Piensen que Alemania es uno de los países, al igual que Argentina, que la crisis del 29 impacta un año antes, porque la repatriación de capitales norteamericanos, digamos, desde Alemania vuelven a Estados Unidos, de la misma manera que fue en la Argentina, y eso fue lo que generó la crisis del gobierno de Hipólito Yrigoyen, que terminó con el primer golpe de Estado. Y ante eso se estructura en Alemania lo que es el partido nazi. Fíjense en que ahí hay algunas características comunes, como fue el golpe de Estado, que también fue corporativista en el caso argentino. A partir de, si analizamos todo ese proceso entre el 28 y el 32, vamos a ver cómo se van polarizando, cómo los votos del régimen electoral de la República de Weimar, en vez de confluir hacia los partidos más moderados, van confluyendo hacia los dos extremos, tanto los partidos de extrema izquierda como los partidos de extrema derecha, que es el partido, digamos, que confluyen en el partido nazi. De esa manera, en el 33 se da, digamos, es nombrado canciller por las presiones, luego va a ser restituido, digamos, con elecciones, se incendia el Reichstag, es decir, el Parlamento alemán, y se genera la ley que le va a dar plenos poderes, ¿sí? Poderes absolutos y omnipotentes, y se van a disolver los partidos políticos. Ahí vamos a analizar de alguna manera cómo es el abordaje, digamos, historiográfico de lo que es el régimen nazi. Y dentro de ese abordaje historiográfico podemos encontrar como 5 etapas bien definidas. Como los historiadores, esto tiene que ver con el uso público de la historia, es decir, están todas las ciencias sociales, obviamente que por más que planteen la idea de neutralidad, siempre están como imbuidos en su tiempo histórico. Y entonces uno dice, bueno, ¿cómo se estudiaba la Guerra Fría? ¿Cómo se estudiaba en la Guerra Fría, digamos, el proceso de Hitler? Es decir, inmediatamente de finalizada la Segunda Guerra Mundial. El análisis, el abordaje de casi todos los trabajos de historia entre 1945, 1950 hasta 1970 tiene como 2 líneas. Por un lado, en plena Guerra Fría, ¿no? Por un lado, la mirada capitalista, que planteaba que no había ninguna culpabilidad, ninguna responsabilidad del pueblo alemán en lo que había ocurrido, sino que un loco, o sea, un dictador con características carismáticas, había como embelesado, adormecido y negado todo tipo de pensamiento individual en las personas, y que los alemanes no eran responsables, y que la propaganda del régimen hizo que efectivamente fuera, digamos, un liderazgo de un loco que emergió en la superficie de la tierra. Esto sumado a 2 elementos centrales: la depresión económica del 29 al 33, todo el proceso de la crisis del 30 que ustedes han visto, y también la debilidad más fuerte respecto a la República de Weimar. Por su parte, del otro lado del muro de Berlín, en la Guerra Fría, los marxistas lo estudiaban porque el nazismo estaba vinculado a el gran capital, es decir, que el periodo monopólico, pasábamos del periodo de la libre competencia, que es lo que nosotros vimos con los tenderos de Hobsbawm, a los oligopolios en lo que es la década de 1860, a los monopolios, y eso, digamos, los monopolios, la necesidad de una articulación fundamental entre el gran capital, digamos, y un régimen autoritario que termina siendo con características totalitarias en un líder carismático que es Hitler. Fíjense en que esto es un uso público absolutamente de la historia, tanto de la mirada liberal del capitalismo ejercido por todos los países de Occidente y por Estados Unidos en particular, donde todos los historiadores de Occidente colocaban esta idea de que el pueblo alemán era pobres víctimas de
digamos, de una masacre que alcanza a gran parte de la población, donde no hay ningún reflejo de lo que ocurría entre la relación de la sociedad civil y quien ejerce el poder. Esto ocurre muchas veces, ¿no? Decir, somos todos buenos, pero los políticos que nos tocaron son malos. Bueno, acá hay algo parecido. Es decir, como si no subieran de la misma matriz social los que, digamos, cuando elegimos y dejamos de elegir a quién o a cuál partido. Y por otra parte el marxismo, que también le es funcional decir que efectivamente el sistema capitalista de producción, en esa lógica, digamos, de necesidad de concentración del capital, el periodo monopólico corresponde a regímenes totalitarios. Entonces, por un lado y por el otro, digamos, lo que hay es un uso público. Y esto va a terminar cuando básicamente hay algo que es normal, y es que básicamente aquellos que participaron de la guerra ya no son los que escriben historias, son los hijos, son los nietos. Es decir, cuando hay un recambio de esa generación que puede mirar con mucha mayor distancia y no necesita autoculparse cuando está escribiendo. Yo soy escritor alemán, si escribo en 1955, y bueno, ¿qué hice yo para que esto no ocurriera? Esto pasa algo bastante similar con la mirada que nosotros tenemos sobre la dictadura militar. No es lo mismo la forma en que escribían los sociólogos y los historiadores contemporáneos, donde dice, bueno, ¿y qué estabas haciendo vos mientras pasaba esto? Que las generaciones subsiguientes, donde no hay ninguna responsabilidad de lo que ha ocurrido del golpe del 76. Entonces, por lo tanto, no es necesario estar, cada vez que uno está escribiendo, es autoexculparse de qué fue lo que ocurrió. Y esto pasó exactamente a partir de la década del 80. En la década del 80 aparece el primer texto más provocador respecto a la historiografía alemana de Goldhagen, uno de los historiadores alemanes más importantes, que se conoce como los verdugos voluntarios de Hitler, que muestra la complicidad de los alemanes y cómo, digamos, la sociedad civil no solamente señalaba a quién eran las familias judías, quién eran las familias de migrantes, quién eran las familias de los gitanos, sino que también habían sido, digamos, se habían apropiado de los bienes. El ejemplo más claro es Suiza. Como Suiza, en realidad, como país neutral, se hace de de todas las riquezas en oro de las familias judías, de las cuales eran exportadas por Hitler, y hasta el día de hoy, como decía Hayes, hay solamente una compensación negociada, donde, digamos, Suiza es uno de los países más desarrollados del sistema financiero y nadie le exculpa que en realidad eso tiene que, o sea, nadie dice, bueno, pero vos sos responsable también de que ese oro corresponde a las familias más adineradas que fueron víctimas del Holocausto o el Shoah. Entonces, si analizamos eso, vemos en la década del 90 cómo esos estudios fueron transformándose también hacia estudios más culturalistas. Es decir, si hay una complicidad de los alemanes, bueno, eran solamente los alemanes los que eran antisionistas, eran solamente los alemanes que eran antisemitas. Bueno, la verdad es que esos estudios empiezan, sobre todo, digamos, en la década del 90 y principios de este siglo. Los textos de Gentile, de Mauss, de Sternhell son los más reconocidos, que plantean que hay una reconfiguración de la sociedad. Es muy interesante el texto, básicamente, de Sternhell, porque dice, miren, la verdad es que el fascismo o la idea judía es mucho más fuerte en Francia, en la primera parte de los primeros 20 años del siglo XX, que en la propia Alemania. Y sin embargo, digamos, también aparece en Bélgica, también aparece en Dinamarca, también aparece en Noruega. Y estos son también los países donde la recepción del nazismo en el momento de las invasiones, de la invasión o digamos, de tomar esos territorios por parte de los ejércitos de Hitler, son de aceptación, y no solamente de aceptación, sino de colaboracionismo. De la misma forma como se ha conocido muy fuertemente en los últimos estudios historiográficos el colaboracionismo francés o el belga, hasta, digamos, incluso el día de hoy, cuando vemos que el neonazismo resurge en gran parte de Europa, pero también en gran parte de otras partes del mundo. Y por último, los últimos 10 años aparecen otros textos, como el texto de Enzo Traverso o el de Peter Hayes, que en realidad quieren recentrar un tema que parece como olvidado en toda esta historiografía, que tiene que ver con la relación de la violencia y el Holocausto. Es decir,
qué ocurre con la aceptación pasiva, tácita de la población a ese grado de violencia y a ese grado de genocidio. Y está claro que también hay un uso público, como en todos los periodos históricos de la historia. Y ese uso público es que es necesario luchar contra el negacionismo, porque ya hay muchas generaciones que no vivieron eso y que hoy en día empiezan a decir eso nunca existió, eso nunca es real. Y eso es un poco lo que vamos a trabajar con Peter Heisz. De alguna manera, digamos, el incendio del Reichstag y todo lo que tiene que ver con la eliminación de los adversarios políticos aparece, digamos, en un periodo que es mucho más corto que el periodo Mussolini, que es entre el 33 y el 35, entre, digamos, lo que es, digamos, el ascenso de Hitler y la proclamación como canciller, digamos, donde el presidente Hindenburg va a morir, y ahí es donde se proclama Führer. Fíjense en cómo aparece, los regímenes políticos necesitan recrear nuevos nombres, digamos, y esta es un poco la explicación desde la teoría política, como lo que decíamos antes, como los procesos o el sistema político pasa de un sistema político centípeto, que es algo que se plantea siempre desde la teoría política o la ciencia política, de que un régimen democrático logra en forma sistémica retroalimentarse como régimen político en la medida en que los votantes, es decir, el electorado, tienda hacia el centro en sus elecciones, en sus variantes electorales a las cuales van a elegir, donde aparece una mayor moderación por parte del electorado y no una mayor, digamos, como vemos actualmente, ¿no es cierto?, donde los partidos libertarios, que son partidos claramente de extrema, o digamos, no tanto pasa eso con los partidos de extrema izquierda, pero sí de extrema derecha, donde aparece una mayor, hay centrífugas, son las fuerzas, o sea, fuerzas centrífugas, donde en vez de aportar hacia el régimen de político democrático, lo que hacen es desafiar y considerar que ese sistema democrático no es exactamente lo que le va a dar la fuerza al país. Por eso, de alguna manera, esa idea del uso público de la historia actual para evitar el negacionismo y también para evitar, piensen en Trump, por ejemplo, o en Bolsonaro, donde se observan nuevamente fuerzas centrífugas, como en la República de Weimar, que estaba dominado por el Partido Demócrata, por el Partido Social Cristiano y el Socialdemócrata alemán, que son los que concentran la coalición de poder con el gobierno de Hindenburg, como empieza a haber mayor votos al PPD, que es el DVP, que es el partido alemán, popular alemán, y luego al DNVP, que es nuevo renombrado partido nazi. Como también hay al KDP, al Partido Comunista, pero mientras uno gana 2 millones de votos, en realidad se suman casi 6 millones de votos al partido nazi. Eso hace que en las elecciones tanto del 31, las elecciones del 33, digamos, pasar de un 7% del electorado a pasar a casi un 45% del electorado. Las hipótesis que nosotros observamos en el texto de Peter Heisz está vinculado al tema de qué pasa con la violencia. Entonces, la Primera Guerra Mundial había banalizado la violencia, es decir, están acostumbrados a ver la violencia, entonces habían brutalizado a la sociedad, esta idea de que la sociedad ve como natural la violencia, y esa naturalización de la violencia que genera muy fuertemente esta idea de que todo es posible, digamos, sobre todo cuando se considera que hay un enemigo común. Entonces, lo que plantea tanto el texto de Traverso, de Enzo Traverso, que ustedes no tienen este año, como el de Peter Heisz, está vinculado al tema de que el fascismo y el nazismo son hijos del traumatismo de la violencia, ese trauma generado en la Primera Guerra Mundial. Piensen, por ejemplo, que casi 2 millones de cuerpos fueron arrojados directamente a París en la restitución de cuerpos luego de la Primera Guerra Mundial, y la gente no solamente que está acostumbrado a la violencia, está acostumbrado a la muerte. O sea, la idea de concebir, no solamente concebir la muerte, sino ver muertos. Y esto hace que uno naturalice algo que efectivamente
digamos, es un proceso cultural, sociológico y no es natural. Esto pasa, por ejemplo, con la pobreza, donde naturalizamos la existencia de la pobreza. El tema también de una reconstrucción de un nuevo arquetipo vinculado a la nacionalización de las masas, esta idea de que no es el internacionalismo, la universalización como plantea tanto los liberales como plantean los marxistas, sino esta idea de las manifestaciones patrióticas, el tema del culto, sobre todo a los mártires nacionales, el culto a los líderes, el tema de una reconstrucción de una idea nacionalista que se va como entremezclando también con una liturgia muy fuerte y que va de alguna manera articulando eso con, digamos, con la idea de un genocidio. Para eso, la construcción que hace Peter Hage está vinculado a que, digamos, mostrar cómo básicamente, en primer lugar lo que dice, y ustedes tienen el último capítulo, el libro tiene 8 capítulos, entonces en ese libro, digamos, el autor plantea, bueno, ¿por qué los alemanes? ¿Por qué los judíos? ¿Por qué los judíos son exactamente? ¿Por qué asesinarlos? Segunda pregunta, digamos, ¿por qué los alemanes son los atacantes? Entonces, digamos, es uno de los últimos libros que nosotros encontramos y que nos parece, en el sentido de esta idea del uso público de la historia, cómo es necesario el planteo para que efectivamente no vuelva a ocurrir, que es exactamente lo que está haciendo Peter Hage al ver, por ejemplo, los procesos como lo de Bolsonaro, como los de Donald Trump, como todo el nuevo neonazismo, tanto en Alemania como en los países bálticos, como en Noruega, es decir, cómo plantearse que, ojo, que no estamos exentos de un nuevo genocidio de derecha, y esto lo demuestra muy claramente, es decir, bueno, ¿qué legado tenemos? ¿Qué podemos aprender de esa historia, no es cierto? Y ahí se hace varias preguntas, por ejemplo, ¿por qué los norteamericanos y los aliados no entraron antes? ¿Por qué, digamos, por qué no hubo solidaridad entre los judíos? Y entonces él plantea que en general, y esto tiene que ver con el uso público de la historia, lo que hay es una llamada óptica de la historia, y es creer que la guerra es lo que Norteamérica había vivido como guerra, es decir, es el desembarco de Normandía. Es básicamente lo que vemos por las películas de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, en todas esas películas se liquida todo lo que tiene que ver con la narrativa de lo que le ocurrieron a los polacos, de lo que le ocurrieron a los ucranianos, de lo que le ocurrieron a los húngaros. Es decir, no aparece, desaparece del uso. Siempre hablamos de Alemania, siempre hablamos, y por eso es interesante, pues lo traemos a colación de que la historia social es una historia universal, no es solamente la historia que Estados Unidos o Europa nos quiere contar. Y entonces, o Europa y una parte de Europa, nosotros nos quiere contar. Y esta idea de que es necesario remover el pasado y remover también las historias del pasado, ¿no es cierto? Entonces, el primer problema que se le plantea a los países occidentales es que, por ejemplo, la matanza de judíos no terminó, digamos, el 5 de agosto de 1945 con la finalización de la Guerra Mundial, o en abril con, digamos, la capitulación de Alemania, sino que en realidad hay 35.000 personas judías que mueren posteriormente. 14.000 mueren por enfermedades, y esto es porque en realidad no se sabía qué hacer con los desplazados, ¿sí? Es necesario mantener ese confinamiento, había que seguir como tapándolos, dice. Entonces, en realidad, la historiografía se dedica a la Segunda Guerra Mundial, pero no se dedica al Holocausto. Y a partir de ahí podemos como sintetizar cuáles son los mitos del Holocausto. El primer mito es básicamente un mito que aparece muchísimo en Argentina, y es esta idea de que los principales culpables, ¿sí?, no recibieron ningún castigo. Y que, digamos, esto aparece la idea de que, bueno, digamos, no hubo gente en la cárcel y que hubo como una obediencia de vida. Es cierto que hubo obediencia de vida, ¿no? Entre 1945 y finales del siglo XX hubo 6.500 personas, digamos, que fueron acusadas y responsabilizadas, ¿sí? Ahora, es cierto que hubo 50.000 batallones que mataron a las personas, ¿sí? Y que efectivamente entonces hay una parte que no recibió el castigo, ¿sí? ¿Por qué? Porque hubo
no una amnistía, sino una idea de obediencia de vida, al estilo como hubo en la Argentina a partir del 87, ¿no? Con la ley de obediencia de vida, ¿sí? Que luego se va a remover, al igual que ocurrió en la Argentina cuando se dio por inconstitucional tanto la de obediencia de vida como la de punto de obediencia de vida de Alfonsín, como la de punto final de Carlos Menem. La siguiente idea central es esta idea del papel de la Iglesia romana, ¿no es cierto? Esta idea de que ayudaron a refugiar a los nazis en Argentina, en Paraguay y en Estados Unidos principalmente, y en España, ¿no es cierto? Como países centrales que la Iglesia romana intentó, digamos, que hubo fondos norteamericanos para auxiliar básicamente a los refugiados. Y esto lo que se plantea es que básicamente es un mito. Y que no solamente está totalmente historiografiado de que, digamos, por ejemplo, y da exactamente el caso argentino, así que lo pueden leer claramente, digamos que hay dos casos, como el de Erich Priebke, que básicamente se lo acusa de, y fue, digamos, el responsable de la masacre de 335 italianos, que fue extraditado recién en 1995, ¿sí? El caso, digamos, de Edward Rochman, que cuando lo quieren extraditar se raja, se muda a Paraguay, pero muere en el camino, digamos, pero hubo una comisión historiadora, y da exactamente el caso argentino, una comisión de historiadores, digamos, que vinieron a la Argentina a ver si efectivamente eso es cierto. Y esto es muy importante para la historia argentina, porque siempre está asociado a que el nazismo está vinculado y hizo negocios con el peronismo gobernante en ese periodo. Y se muestra que hubo 180 criminales que llegaron a la Argentina, de los cuales alemanes solamente había 18. Digamos, el resto eran belgas, digamos, y que no estaban, digamos, que no había pedido de extradición. Y eso es lo primero que ha demostrado, pero esto recién en el siglo XXI, digamos, y eso tiene que ver básicamente con un mito de una novela, como ocurre con todas las películas, este mito de que, digamos, no fueron culpabilizados. Lo que dice Peter Hayes, lo cual es bastante también obviamente discutible, es que, bueno, que sí hubo en realidad juicios a lo largo de toda la historia, la mayor parte realmente ya están muertos por sus años, ¿sí? Y digamos que lo que hubo ahí es una obediencia de vida, solamente a los criminales de mayores rangos. A los demás quedaban como que habían sido las obediencias de las jerarquías superiores militares. Esto, por ejemplo, en Argentina, al poco tiempo no se tuvo en cuenta y en realidad se decretó como inconstitucional. La segunda idea, o la tercera idea rara, es que por qué digamos, básicamente no obligaron a rendir cuentas las potencias occidentales. Y el planteo básicamente es que por la propia Guerra Fría, porque querían que Alemania fuera parte de la OTAN, porque lo querían en realidad colocar como parte de la solución y no como parte del problema, ¿sí? Y porque además Alemania había decidido, y esto lo que teníamos que decir que ver con el tema de los usos de la historia, había decidido una amnesia absolutamente colectiva, una idea, digamos, de que recién, como dijimos antes, en la década del 70 y la década del 80 aparece el mea culpa alemán, que es conocido como el patriotismo constitucional, es decir, volver a retomar, bueno, qué hicimos en la historia, y a partir de esa idea de qué hicimos en la historia, reconstruir, digamos, hacia adelante, ¿no es cierto? El otro punto es el tema del papel de las empresas. Colocar el eje en la culpabilidad de los alemanes también significaba cuál fue el papel de los empresarios, y esto significaba dar por tierra a empresas como Farber, Volkswagen, Reichstag, Siemens, es decir, las principales empresas no solamente alemanas sino del mundo, que habían sido claramente cómplices de el genocidio o el Shoah. La otra cuestión es lo que decíamos antes de Suiza, es decir, bueno, si vamos a hacer una compensación, lo que dice Peter Hayes, en realidad es todas las compensaciones fueron claramente una justicia negociada. Y el caso más claro, ambivalente. Justicia negociada es que fueron ambivalentes, es decir, esta idea de que, bueno, cuánto más o menos podés restituir, y esto fue lo que pasó, sobre todo con la desaparición del oro, en el caso suizo, digamos, donde efectivamente, digamos, no se sabe absolutamente nada qué fue lo que ocurrió con todas las propiedades, los bienes y sobre todo los bienes suntuarios que tenían las familias judías. Entonces,
digamos, uno de los puntos centrales para esta cuestión, digamos, sobre todo de la idea de volver a restituir la idea de que esto fue una destrucción total y que podemos llegar nuevamente a una idea de destrucción total, porque no está a salvo digamos, la humanidad de esta brutalidad y esta banalización, digamos, de la violencia, es cambiarle. Fíjense en que hasta la propia frase se cambia de la idea de holocausto, que es lo que surgió durante 50 años, a la idea de Shoah, es decir, la idea de destrucción. ¿Por qué ese cambio? Porque holocausto refiere exclusivamente a un culto, digamos, a un culto, un sacrificio religioso, eso es la palabra holocausto. En cambio, Shoah es directamente una idea de destrucción. Vamos a destruir y hay una idea, una decisión volitiva y compulsiva de destrucción. La siguiente es ¿por qué los judíos? Y ahí el planteo tiene que ver con algo que he estudiado y que lo trabaja Traverso, pero lo trabaja también Gentile, toda esa idea que yo les contaba que son las teorías de la cultura política, los culturalistas, de los que estudian el holocausto como una concepción cultural, una transformación cultural, que es muy propio de la década del 90, el planteo de que la emancipación de los judíos desde el siglo XIX había generado una reacción, es decir, de sacarlos de los guetos, ¿no? Como el gueto de Venecia, a la construcción de una incorporación y una integración plena del judío, había generado en toda Europa una reacción quimérica, un odio quimérico. La segunda idea es, bueno, ¿por qué los alemanes? Y el segundo capítulo plantea, ¿por qué los alemanes? Bueno, los alemanes es porque fueron una tormenta perfecta. Es un proceso político absolutamente deslegitimado, una crisis económica, donde hay claramente, digamos, una mayor reacción a esta idea de la emancipación de los judíos con el tema, digamos, de un régimen que se iba desconfigurando y que también iba desconfigurando lo nacional, configuraron la tormenta perfecta para que sean en Alemania, pero puede haber surgido en cualquier otra parte. ¿Por qué asesinar? Digamos, y esta es una de las cosas que más duras de reconocer en la historiografía, y la idea es que lo que demuestra, por ejemplo, los últimos trabajos, tanto el de Traverso como el trabajo de Peter Heys, es que en realidad inicialmente la idea era expulsar, no sobre todo la aniquilación, que primero fue una idea de expulsar y que luego, frente a la, digamos, a la propia crisis y a la propia, digamos, al propio devenir de la guerra, terminó siendo la idea de los campos de concentración. ¿Por qué erradicar, los intentos de erradicar las 2/3 partes de la población judía? ¿Y por qué fue posible? Por la indiferencia, porque la logística no fue cara, fue barata. Lo que muestra por lo menos el texto de Heys es que en realidad, digamos, eran mataderos que parecían más del siglo XVIII que del siglo XXI. No es una cuestión de ultramodernidad, sino que en realidad eran básicamente centros de detención, digamos, campos de concentración que no tenían casi ninguna logística, ¿sí? La mayor parte de las matanzas fueron durante el periodo que Alemania ganaba la guerra y no cuando perdía la guerra, y eso también hace pensar que estaban a la defensiva y retrocediendo los aliados, y esa es la idea de por qué efectivamente, digamos, los aliados no fueron más adelante, ¿no es cierto? El antisemitismo fue decisivo, pero no fue determinante, dice Peter Heys. Es decir, se debe sumar que el antisemitismo se genera además por la Gran Depresión y también por la existencia de líderes conservadores que no fueron capaces, por ejemplo, de renegociar, por ejemplo, lo que fue la restitución, digamos, por la Primera Guerra Mundial del Tratado de Versalles. En segundo lugar, digamos, Hitler planeaba matar desde el inicio, no, eso es falso, dice, eso no es que lo planeaba, no hay una idea de planeamiento, y eso está muy demostrado, a diferencia de lo que es el fascismo italiano, que sí estaba planeado el régimen político. La verdad es que Hitler fue planeando sobre la marcha, ¿sí? El tercer elemento es si los aliados podrían haber hecho mucho más, y lo que él plantea es que esto también es un mito y que es falso. En realidad las matanzas, como dijimos antes, fue en el periodo que Hitler se sentía triunfador y avanzaba sobre los territorios sobre territorios europeos.
La idea de mayor resistencia por parte de los judíos, dice esto, es bastante falso. Primero, digamos, no es realista. Segundo, digamos, a ver, tenés que tener una clarividencia, y de hecho aquellos que tuvieron clarividencia de que eso terminaba mal se fueron antes. El caso más claro son los judíos llegados a la Argentina, que son previos a las mayores matanzas, o sea, digamos, llegan entre 1933 y 1935, es decir, aquella familia que sí tuvo clarividencia en realidad se rajó antes, y esto ocurrió en casi todas partes del mundo. Y la otra cuestión es que para poder salvar judíos se necesitaba la solidaridad de los no judíos, y esto no ocurrió. Esto tiene que ver con la responsabilidad. Piensen, por ejemplo, que en la década del 90, donde hay una revisión respecto al papel de la sociedad, la película de mayor alcance fue La lista de Schindler. Es decir, donde muestra cómo el capital había sido, digamos, cómplice, y ahí mostramos digamos, y cómo alguno podría no haber sido cómplice. Y esto coincide, fíjense, mientras en la historia se impone esta mirada autocrítica que se describe, por ejemplo, en el texto de Goldhagen, también aparecen en las películas. El tema de que, digamos, el Holocausto, como quinto mito, había eliminado todos los recursos digamos, frente a la guerra, por ejemplo, en el sistema ferroviario. Lo que dice, digamos, Hayes es que en realidad no hay ningún elemento económico que demuestre esto. La otra cuestión es que la mayor cantidad de perpetradores, como dijimos antes, no sobrevivió, digamos, o se mataron en el momento de perder la guerra, y, digamos, los que se rajaron rápidamente o lentamente, como en algunos países, terminaron repatriados, pero que en realidad los que fueron exigidos, y esto es que la obediencia debida establecida en los juicios de Nuremberg tampoco hizo que pidieran o solicitaran la repatriación de aquellos que estaban en menores rangos militares y por lo tanto con menores responsabilidades, y que no dejaban de ser genocidas. El tema es que básicamente, digamos, el sistema esclavo era útil para Alemania. Y finalmente, uno de los elementos centrales es que, para demostrar, y que intenta, en realidad es el centro del libro de Peter Hayes, es que el Holocausto nunca sucedió, y eso es falso. El Holocausto es básicamente, digamos, no es un producto de la modernidad, es como una excepción, dice, pero, digamos, no fue la única, digamos, matriz del Holocausto, no fue la fuerza motriz. En realidad fue el escenario, la modernidad fue el escenario de ese Holocausto, de ese Shoah. Y en realidad, digamos, lo que hay es un primitivismo, un acontecimiento, digamos, y que hace un acontecimiento de los más documentados que hay en la historia de la humanidad. No se puede decir, dice, que no existió el Holocausto existió, y, digamos, hay muchísimos datos, y demuestra incluso cómo, digamos, en realidad lo que está tratando de responderle es a los negacionistas, y ahí muestra cómo David Irwin es uno de los mayores negacionistas hasta la actualidad. Todos los datos históricos que plantean son falseados. O en el caso, digamos, de un grupo negacionista argentino particularmente, digamos, que es el caso de que compila Bettina Steinhardt, que muestra que, digamos, hay un negacionismo en la Argentina, y que es un negacionismo incluso de la dictadura, como lo vemos nosotros, ¿no es cierto? Y en realidad lo que plantea como finalidad, y esto es lo interesante de ese texto, es que el nazismo es una ideología parasitaria, que para imponerse necesita un huésped, digamos, como todo parásito. Entonces, ¿cuál es ese huésped? Un sentimiento generalizado, digamos, de desazón, digamos, de tristeza, de crisis social, de crisis económica, de una sociedad que se considera a sí misma víctima, que justifica entonces cualquier tipo de agresión y represalia. Entonces, no es que los alemanes se hicieron antisemitas porque ascribieron al nazismo, sino que porque ascribieron al nazismo se hicieron antisemitas. Entonces ese análisis de colocar al revés nos coloca en el desafío humano de saber que esto puede volver. Cuando digamos, recuerden, un régimen totalitario es un parásito, dice el autor, y ese parásito necesita un huésped. Ese huésped, ¿cómo se crea? ¿Cómo se recrea? ¿Cómo se construye? Bueno, con
victimización de un pueblo, por ejemplo, por crisis económica, por crisis política, por una pandemia. Y ahí aparecen entonces los enemigos, y ahí aparece lo que los argentinos llamamos la grieta. Así que me parece interesante de poder definir y básicamente, digamos, de poder reconstruir desde otro lugar la historia. Y bueno, espero haber sido claro y un abrazo para todos.